Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Bienvenidos a esta semana, señoras y señores. La actualidad no se va de vacaciones, no entiende de meses, no sabe que en agosto tiene que descansar y siguen sucediendo cosas. Para analizar las cosas sucedidas precisamente en esta semana tenemos con nosotros a Fernando Álvarez Barón, presidente de ASEI. Fernando, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes de agosto. Buenas tardes de agosto. Y también del otro lado del teléfono a Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia. Esteban, ¿cómo estás? Igualmente, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, decía que la actualidad no entiende de vacaciones. Y esta semana ha seguido dando de sí, mucho hay que hablar. Siguen las supuestas negociaciones entre Ehud Olmert y Mahmoud Abbas en Oriente Medio, pero casi ya esto no es novedad, esto es el clásico. Y ya más desde un punto de vista, casi vamos a hablar más de temas de intolerancia. Y es que en Alemania una agresión espectacular contra unos indios, 50 neonazis les cayeron encima a unos indios turistas, creo que estaban, que tuvieron que esconderse en una pizzería y no por eso se salvaron de las palizas. También la detención espectacular de un líder revisionista nazi aquí en España. Quería mencionar un poquito estos temas, luego si nos da tiempo también hablar de Sarkozy y de una polémica manera de legislar, aumentando las penas contra los pederastas. No eso es lo polémico, sino la manera de hacer las leyes. Se le reprocha legislar en caliente, por supuesto, la reaparición de ETA. En fin, como veis, muchísimas cosas. Si os parece, Esteban, empezamos hablando de la detención de Málaga de Gerd Honsick, porque me dices que es un viejo amigo tuyo. Bueno, viejo conocido y denunciado y, bueno, un viejo nazi que hemos perseguido y solicitado precisamente su detención. O sea que amistad nada. No, imagino. De amistad todo lo contrario. Bueno, la verdad es que esta persona se instaló a principios de los 90 en Málaga. Yo le conocí cuando hizo una campaña, además en el Parlamento español, pidiendo precisamente apoyo a otros líderes de las SS que estaban aquí y presentando su libro Absolución para Hitler. Esta es una persona que además era conocido por León de Grell, que también se situaba allí en Benalmádena, en Málaga, y él por aquellos tiempos se vino aquí a España precisamente porque fue condenado tanto en Alemania como en Austria, y fue condenado porque este es un referente importantísimo en publicaciones del negacionismo. Él niega la existencia del Holocausto, niega la existencia de las cámaras de gas y además se le ha señalado precisamente como uno de los líderes nazis actuales que han alimentado pues la reactivación del movimiento nazi en Europa y a nivel internacional. Por eso la detención que se ha producido hay que saludarla positivamente y conociendo que además quien ha dado la orden ha sido el juez Garzón, pues animarle a llegar hasta el final, porque estamos ante uno de los prebostes más importantes del nazismo mundial. Yo no quiero hacer de abogado del diablo, ni mucho menos, pero sí que a veces se me plantea la duda en estos casos, si no les estamos dando al detenerlos y al perseguir a estos negacionistas un victimismo que luego ellos utilizan a su favor. Fernando, yo no sé cómo lo ves, esto de perseguir al negacionista, condenarlo a penas de cárceles, hacer de ellos de alguna manera héroes ante sus seguidores. Bueno, yo creo que la contestación viene dada por lo que ha pasado en Leipzig, en Alemania. En tanto en cuanto un grupo de hindúes reciben una paliza, yo creo que el pasado hay que revivirlo en el presente, tanto en los colegios, en las escuelas, como en la legislación. Es decir, efectos marketingianos negativos que se consiguen cuando se detiene o se persigue a alguien, sin duda. Pero hay que elegir entre eso y el fondo estratégico del asunto. ¿Vamos a permitir que se borre el pasado? No. Aunque tenga un coste eso, sí. Es que el negacionismo, a mi juicio, es el buque insignia de la reconstrucción del movimiento neonazi internacional. ¿Qué es lo que le pesa al movimiento neonazi? Pues precisamente su pasado. Y si ellos niegan la existencia del Holocausto y la existencia de las cámaras de gas, pues en definitiva producen un blanqueo de lo que fue
la época hitleriana, la época nazi, un blanqueo que es altamente peligroso porque posibilita precisamente su expansión informativa, ideológica, sobre todo la gente que más daño puede percibir, que son los jóvenes, que pueden no tener un conocimiento importante de la historia. Esto está insertado en nuestro Código Penal. El Código Penal precisamente se ha producido la detención al amparo de un tipo delictivo que es el 605 del Código Penal. Esta modificación del año 95, donde se introdujeron elementos como el racismo como agravante, la incitación al odio, el asociacionismo ilícito, una serie de elementos muy importantes, pues incorporó como delito la apología del genocidio o la apología de aquellos regímenes que quisieran pues reconstruir dictaduras de tipo genocidas o lógicamente el holocausto, que estaría inserto en ese tipo delictivo. Por eso el juez Garzón ha tomado esta iniciativa, porque había una orden de busca y captura internacional procedente de Alemania y de Austria, y no se estaba aplicando ese tipo de delictivo, y lo que ha hecho el juez Garzón, pues con buen criterio, ha sido aplicarlo. En Alemania, con la presidencia de Alemania de la Unión Europea, se ha estado debatiendo muchísimo sobre porque Alemania es quien quería hacer que fuera delito en todo el territorio europeo el hablar bien del nazismo, el negar el revisionismo, etcétera. Pero se ha enfrentado también a muchas críticas. Hay países que quieren equiparar de un lado pues el comunismo al nazismo. No se podría ser comunista del mismo modo. Es muy delicado, es muy espinoso este asunto, de alguna manera legislar sobre esto, ¿no? Bueno, vamos a ver, legislar sobre esto parece que es poner límites a la libertad de expresión, pero es que la libertad de expresión no es una libertad ilimitada. Solo hay que observar cómo se plantea en el título 1 de la Constitución española. Se defiende en su artículo 20 la libertad de expresión, pero siempre y cuando no choque con aquellos elementos que son considerados delitos. Y lo mismo que está prohibido difundir la pederastia o determinadas informaciones que vulneran los derechos humanos o los derechos de los menores o los derechos de las mujeres o los derechos de todos los colectivos que están protegidos, lo mismo que se impide que la libertad de expresión se utilice para vulnerar esos derechos, pues se debe de impedir para la difusión del odio y del racismo. Es que yo creo que a veces no se entiende una cosa muy sencilla, y es que el racismo es un delito, y que regímenes como el nazi, que eran fundamentalmente racistas, pues son regímenes que están instalados en el delito. Por lo tanto, no estamos hablando de una opinión ideológica política sin más, sino en una destrucción de nuestra convivencia democrática y una apuesta precisamente por la eliminación, por el genocidio de los colectivos que el régimen nazi, entre ellos el judío, mayoritariamente el judío, y también otros colectivos, pues consideraba colectivos que había que eliminar de la humanidad. O sea que el nazismo es algo muy peligroso y difundirlo es un delito. Desde un punto de vista psicológico, os pregunto a los dos, esta gente, estos negacionistas, Gerd Honzig, ¿es realmente tienen convicción en lo que dicen o es simplemente manipulación de la historia con fines lucrativos o de poder o lo que sea, con fines personales? Pregunta difícil. Fernando. Pues no lo sé, tienen su nicho, es decir, al final pues es como la ETA, es un medio de vida, ¿no? O sea, Gerd Honzig, pues es su medio de vida, vive de eso, es un icono para un público, tiene su público y tiene su medio de vida. Yo no, ese medio de vida esperemos que sea delito y esperemos que acabe en la cárcel, entre otras cosas por los esfuerzos de muchos años en los que ha estado Esteban Ibarra. Pero para él será su modo de vida, yo lo vería así. Bueno, este hombre es un nazi, pero un nazi devoto, un nazi convencido. Este hombre ha estado en Málaga
en actividades con antiguos líderes de las SS. Ha estado adoctrinando a jóvenes. Efectivamente, como dice Fernando, es un icono absoluto, pero no solo en España y en Europa, sino a nivel internacional. Y bueno, es que no estamos ante una persona que es un historiador, que hace una revisión. No, esto es, están falseando la historia, no están, yo me niego a llamarles revisionistas, son falsificadores de la historia. La presidenta de honor de nuestra asociación, Violeta Friedman, hasta que murió yo hablé mucho del asunto de este tipo de sujetos, como el Honsick, y ella insistía una y otra vez, es que me viene ahora mismo a la memoria sus palabras, es que lo estoy viendo mentalmente, decía, no le llaméis revisionistas, llamarlos falsificadores de la historia, porque son nazis devotos que están planteando precisamente con la estrategia del revisionismo falsificar la historia por la que pasaron y perdieron la vida millones de personas. Bueno, ¿hay muchos de estos en España todavía? Pero hay unos cuantos, sí. Hay unos cuantos nazis porque, claro, los nazis vinieron a España y se fueron también a Argentina, entonces había un puente importante. La dictadura de Franco fue un lugar que permitió albergar a muchos nazis que se instalaron en nuestro país y bueno, se tiene conocimiento precisamente que en la Costa del Sol, en Málaga, en esa zona precisamente en Benalmádena estaba León de Grel, ¿no? Sí. Y ahí se ubicaron unos cuantos, ¿no? Pero no solo en Málaga, también se dispersaron por todo el país y luego se estableció un puente importantísimo con la Argentina de Perón, ¿no? Perón tuvo una responsabilidad importante de atracción de nazis hacia Argentina. Yo creo que hay algún autor que ha investigado todo esto, pero tenemos una asignatura pendiente de ver la vinculación del pasado histórico de España con el nazismo, especialmente en la época de después de la guerra del 39, ¿no? Fernando, comentabas antes, relacionado con la detención de este neonazi, que sobre todo la fuerza que tienen estos falsificadores de la historia, lo sucedido esta semana con los indios, estos turistas indios que estaban en Alemania, quisieron entrar en una fiesta popular y fueron víctimas de 50 energúmenos que les cayeron encima, neonazis alemanes. Dicen, incluso han llegado a decir que las personas de tez oscura en Alemania del Este tienen un riesgo mucho mayor de convertirse en víctimas de una agresión que en el Oeste. ¿Qué ha pasado con esta división de Alemania del Este, Alemania del Oeste? Se han reunificado, sin embargo, da la sensación de que hay una gran población que todavía causa mucho miedo, unos neonazis. De hecho, hay que decir que estos 8 turistas fueron agredidos sin que nadie hiciera nada por evitarlo. Eso es lo más chocante, eso es lo más duro, que nadie hiciera nada por ayudarles. Bueno, yo creo que el fenómeno neonazi en Alemania del Este, igual que sorprendentemente en Polonia o en Rusia, que está extendido más que en el oeste de Europa, tiene que ver con las condiciones económicas. O sea, está clarísimamente, no es que tengan mayores recuerdos, no es que tengan más facilidades, simplemente las tasas de paro son más elevadas, el fracaso colectivo de amplias capas que antes eran profesionales más o menos considerados en la sociedad es muy elevado. De alguna forma recuerda un poco al nacimiento sociológico del fascismo. ¿Quién eran los fascistas en los tiempos históricos de Mussolini y Hitler? Pues las clases medias desclasadas por la crisis económica. ¿Quién son los neonazis tan abundantes en Alemania del Este y en Rusia? Las partes de la economía que se han ido al paro y las partes de la economía que no tienen futuro económico ahora mismo. Ese sería, yo creo, el fenómeno sociológico. Pero hay algún otro elemento y es también la ausencia de tradición democrática en los países de Europa del Este y la falta de cultura de penetración profunda en materia de derechos humanos, ¿no? Yo creo que hay un déficit importante, es verdad, ese conflicto de raíz económica que además ven en los inmigrantes pues un colectivo que está compitiendo por puestos de trabajo, con lo cual es muy fácil estigmatizar a la inmigración, alentar la xenofobia y en torno a la bandera de la xenofobia, que es ahora mismo la bandera central del neonazismo en todo el mundo,
pues articularse. Pero claro, estamos viendo a sectores muy jóvenes, gente muy joven, y esos sectores es que la penetración cultural de los derechos humanos pues es muy deficitaria. El tema es bastante peligroso. Recientemente tuvimos una reunión internacional con organizaciones de toda Europa y las organizaciones que vinieron de Alemania y de Europa del Este nos dejaron bastante asustados por el potencial organizativo que estaban desplegando. Esta es una acción, pero es una acción de las 6.000 y pico que se conocen al año. Afortunadamente ha saltado a la información internacional, cosa que no sucede con otras, pero acordémonos de Rostock, cómo quemaron vivos a refugiados, acordémonos de cacerías, y estos neonazis alemanes son los que están también enseñando a los neonazis españoles. Este verano, precisamente con el aniversario de Rudolf Hess, de la muerte de Rudolf Hess, se han vuelto a desplazar a Alemania neonazis españoles para compartir con neonazis alemanes el momento de la manifestación y el momento de la agitación en ese país. Pues aprovecho para preguntar en ese caso desde un punto de vista legislativo, ¿qué se puede hacer? Pregunto esto un poco rozando otro de los temas, la Big Star de la política europea, Sarkozy, que da que hablar, da temas de conversación todos los días. Una de las cosas que ha hecho es que esta semana ha demostrado su puño de hierro contra la pederastia y ha legislado, ha endurecido la ley contra los pederastias después de un caso tremendo, una tragedia en Francia, que un pobre muchacho de 5 años, y de alguna manera es aplaudido, ¿no? Porque toda la necesidad de que se haga castigo contra esta gente, los pederastas, estábamos hablando ahora de los neonazis, uno pide, pues eso, puño de hierro, pero el debate que se ha despertado en Francia, yo os lo quiero traer un poquito, ¿en qué medida podemos legislar en caliente? También tenía que ver con lo que decíamos antes de llevar a la cárcel a estos negadores falsificadores de la historia. A lo mejor a largo plazo esto es más contraproducente, no lo sé, pero el legislar en caliente me parece una cuestión que se plantea en estos casos. ¿Cómo lo veis? Empiezo yo. Esteban. Adelante, Esteban. Bueno, vamos a ver, yo he vivido ese debate además con la reforma de la ley penal del menor, ¿no? Que tras tragedias, sucesos criminales como fue el asesinato de Sandra Palo, impulsamos una petición de reforma de la ley penal del menor. El problema de legislar o no legislar en caliente es que la opinión pública salta, se hace patente cuando hay un suceso. Mientras tanto, es muy difícil que la opinión pública tenga un peso específico. Y, bueno, se puede legislar en frío. No hace falta hacer una ley en 2 semanas. De hecho, la reforma de la ley del menor, a mi juicio insuficiente, se tiró un año y medio. Y siempre se nos ha dicho, es que pedir las cosas en caliente. Bueno, la opinión pública, la sociedad civil reacciona cuando el hecho noticiable se pone encima de la mesa. Entonces, la reforma de el tratamiento de los pederastas se pone encima de la mesa cuando hemos conocido la tragedia, el crimen tan horrendo con un niño de 5 años. Lo que hay que quizás discutir es si las medidas que se proponen en la reforma pues son correctas o no son correctas. Ahora, yo creo que lo que se está produciendo no solo en Francia, en Inglaterra, en España, sino en muchos otros países es empezar a marcar una serie de límites importantes con el derecho a la dignidad y con el derecho a la vida y los derechos fundamentales de la persona. En el trasfondo no es un problema simplemente de seguridad ciudadana. Yo creo que aquí hay derechos que hay que proteger y que a veces desde la democracia liberal, con una interpretación muy laxa de lo que sería la necesidad de sancionar punitivamente determinados delitos, pues hombre, estamos viendo cosas que no son aceptables. No entro en la propuesta del contenido de Sarkozy, pero sí en lo que tú has planteado de si legislar en caliente o no legislar en caliente. El personal yo creo que está bastante enfadado, porque hay unos niveles delictivos pues que también que no se van a solucionar efectivamente. No podemos hablar en términos de solución por la vía penal, porque las soluciones son más integrales, educativas, a muchos niveles, ¿no? Pero sí es importante mandar un mensaje de límites a la delictividad, de límites al crimen, ¿no? Fernando. Yo creo que la respuesta casi mejor
es la que tú misma has dado, que todos los días hablamos de Sarkozy. Y tiene también mucho que ver con lo que ha dicho Esteban. En realidad la opinión pública reacciona cuando reacciona. Es muy volátil, es muy intercadente y pierde el interés por un tema y vuelve con otro tema. Y Sarkozy engancha muy bien con el tema que interesa en cada momento. La verdad es que esto se da de tortas con hacer las cosas de una forma estratégica, con legislar hacia el futuro y con trabajar en la economía, por ejemplo, hacia el futuro. Es difícil conciliarlo, pero me da que pensar que una persona que está todo el día al frente de las noticias, una persona tan telegénica, pueda tomar siempre decisiones adecuadas y estratégicamente que no estén en caliente y que sirvan para el futuro. Bueno, veremos desde luego en el futuro este tipo de leyes a lo que llevan, pero es verdad que la sección de sucesos siempre lleva a la gente, a la opinión pública a levantarse, a despertar. Y bueno, también estaba pensando ahora en este pobre chico en Londres también, acribillado mientras jugaba al fútbol por otros jóvenes, y evidentemente necesitamos límites, como estaba diciendo Esteban Ibarra. Nos tenemos que ir, pero antes de irnos tenemos que hablar de otros neonazis. Bueno, tienen otro color, pero más o menos someten al terror también a la población. La ETA ha reaparecido este viernes con un atentado con coche bomba contra la Guardia Civil en Durango. Brevemente, si es que todavía queda algo de decir de esto, Fernando. Pues la verdad es que no queda nada. A mí no se me ocurre nada que decir, sino que todos queremos esperar, que están ya tan desmantelados que ni esperábamos esto. Quieren intervenir en las elecciones de aquí en marzo, ¿no? Y son sus últimas oportunidades de tener alguna capitalización política. Seguro que Esteban tiene una opinión más acabada que la mía. Yo no dudo en llamarles nazis, son nazis abertzales, pero son nazis, y podríamos ilustrar enormemente su raíz nazista. La verdad es que, como estáis diciendo, se hicieron notar también con el atentado de la T4 en Barajas. Es una organización para el terror, y el terror es lo contrario a la convivencia democrática. Aquí hay que apoyar al gobierno, a la unidad, llamar a la unidad de las fuerzas políticas, a llamar a la unidad del conjunto de la ciudadanía contra el terrorismo, y pensar que es el Estado de Derecho el instrumento fundamental para enfrentarnos al terrorismo. Celebrar que los guardias civiles han salido de todo peligro, que han tenido heridas leves y ya les han dado de alta. Recordar que este colectivo es el colectivo que ha sido más masacrado en la historia del terrorismo de ETA, y en ese sentido, pues pedir que se evite de la disputa política, o que se dispute con la dureza como la que se está haciendo el tema del terrorismo, porque la unidad es un valor esencial en la lucha contra este tipo de organizaciones. En fin, pues os agradezco muchísimo. Nos tenemos que ir. Nos hemos dejado a Chávez, otro personaje ilustre también, que gracias a él ha ido a subvencionar el transporte a Londres. Es el mundo al revés, pero hemos podido hablar de algunos de los acontecimientos más importantes de la semana. Esteban Ibarra, te agradezco muchísimo tu tiempo, que has venido aquí por teléfono. Esperamos tenerte en el estudio pronto para hablar con más detenimiento de esto. Fernando, también muchísimas gracias por estar aquí, a los dos. Shabbat Shalom. Ustedes también, señoras y señores, Shabbat Shalom, y que tengan un buen fin de semana.